caudal que está escurriendo por cada una de estas tuberías. Y hay más preguntas. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, obviamente aquí para simplificar, leí directamente el RSJ. ¿Cierto? Si el Darcy Weisband depende del F, depende de lo largo y depende del diámetro, pero se lo doy directo para agilizar los cálculos. Veamos entonces las preguntas exactas que vamos a hacer en este problema. Sebastián, lea por favor. Las preguntas salieron a la derecha. Considerando que las demandas se mantienen constantes con el tiempo, se pide determinar el caudal total que se aporta al estanque. ¿Es posible saber a priori cuánto caudal aporta cada estanque? Realizar una iteración por el método Hardy-Cross y calcular los caudales corregidos en cada tubería. Determinar las pérdidas singulares que se producen en la válvula y la potencia que se consume la bomba. Luego de realizar la primera iteración, determinar la altura de energía carbohidráulica en el punto F, considerando que es en dicho punto el caudal saliente. Ya, y nos dan harta información. Bueno, todas estas son preguntas que vamos a responder. Nos dan información. Considere la pérdida por fricción de esta forma. ¿Cómo se llama eso? Es la pérdida de carga o pérdida friccional utilizando gas embuida. ¿Por qué? Porque está elevado a 1.85 con los R sub total que ya están en una tablita. Así que no hay que buscar los largos, no hay que buscar los diámetros, hay que usar directamente los R sub J con los caudales. Pérdida singular, ¿a qué se refiere? A la pérdida que está aquí en la válvula. Tampoco voy a tener que resolverlo de esta manera, sino que el caso S me lo da directamente. Todo esto es para agilizar el ejercicio. ¿Verdad? Probablemente en la realidad usted tenga que buscarlo todo, pero eso es para, por ejemplo, para una prueba. Lo más conveniente es que yo le voy a dar directamente la pérdida singular en función del caudal, al cuadrado. Bomba. Lo que estoy dando ahí, ¿qué es lo que es? La curva característica de la bomba. 90 menos 400 Q menos 1200 Q cuadrado. Aquí no lo puse, pero esto está para resolverlo en metros cúbicos por segundo, ingresando el caudal en metros cúbicos por segundo y resolviendo para la altura en metros. ¿Ya? Peso específico, para los que no recordaban, el agua estándar 9800 newton sobre metro cúbico. Caudal saliente, eso es lo que dice el último apartado. El caudal saliente en el punto F, es decir, el punto que está aquí, vale 0. ¿Ya? O sea, el caudal no sale por esto. El factor de fricción en el tramo F, se me olvidó, pero es 0,02. F igual 0,02. ¿Por qué? Porque va a necesitarlo para una de las preguntas. Para determinar la altura de energía, la carga hidráulica, puedo utilizar Bernoulli. Y necesito saber el factor de fricción para resolver el caudal del diseño que está evolucionando la velocidad del diseño que hay en esa tubería. También le digo que la presión en F, la altura de presión en F es la presión atmosférica. Y obviamente G 9.81. ¿Sí? Entonces este problema tiene todo para hacer un problema en el programa. Veamos cómo se resuelve. Vamos por partes. Dice, primero, determinar el caudal total que aportan los estanques. ¿Es posible saber a priori cuánto aporta cada estanque? Eso lo podemos resolver sin hacer ningún cálculo. ¿Qué creen ustedes? Pensemos primero, esto quiero hacerlo pensar, pensemos primero en el ejercicio que está aquí. ¿Sé cuál es el caudal que tiene que aportar el estanque en ese ejercicio? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? ¿Cuánto es? 0,07. Ahora, la misma pregunta. Aquí, ¿sé cuánto es el caudal que tiene que aportar el estanque A y el estanque B? ¿Cuánto es? ¿No? La verdad es que no lo sé. Lo único que sé es la diferencia, la pérdida de carga entre ellos. Antes de esto usted dijo que el estanque por menor total se elimina uno. Sí, porque el de menor total. Pero no hemos llegado a esa parte. Pero se tiene que poner. Sí, se va a eliminar. Pero se va a eliminar para el ejercicio, la realidad es que sigue ahí. Ok, entonces, ¿es posible a priori saber cuánto aporta cada estanque? La verdad es que no. A priori no sabemos cuánto aporta. Eso lo va a determinar la resolución del problema. Lo que sí podemos saber es la diferencia entre ellos. ¿Ya?
Entonces, dada la distribución inicial de caudales, 50, 140 y 40 litros, aquí tracé una distribución que todos deberían llegar al mismo resultado inicial de cómo son los caudales. Y además de eso, bueno, el estanque sigue apareciendo acá, pero ¿cuál estanque vamos a eliminar? El A, ¿cierto? Porque está en la menor cota. Y vamos a hacer siempre, fíjese que el circuito del giro, la dirección que toma la dirección desde el estanque de más energía a de menos energía. Es contrario a lo que habíamos dicho antes, ¿cierto? Eso lo vamos a hacer como una convención para resolver el problema. ¿Cuánto es la pérdida de carga en esta tubería de mentira que va desde 1 a 3? Sí. ¿Por qué? Porque 200 menos 100. Por lo tanto, vamos a tratar de resolver cuánto es el problema. ¿Ya? Sabemos que entre los dos aportan 100 litros por el balance de masa, pero no sabemos exactamente cuál es la distribución de cada uno de los dos. Eso voy a tener que resolverlo para este problema. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguien se perdió? Resolvamos entonces. Vamos con el circuito 1, que es el circuito que está aquí con la tubería ficticia o la pseudo tubería. ¿Sí? Estoy perdido con el giro. No entiendo por qué. O sea, entiendo el de los estanques por qué va hacia la izquierda, pero el otro va hacia la derecha. ¿Cuál va a ser la derecha? Los que están abajo en el medio. Porque así lo hemos hecho siempre para todos los circuitos. Este lo cambiamos porque este estanque que está a la izquierda tiene mayor nivel de energía que el de la derecha. El de la derecha tiene mayor nivel de energía que el de la izquierda. Por eso vamos a hacer que el giro vaya a ser saliendo de la manera. Solo por los estanques. Sí, solo por los estanques. ¿Sí? Hardy Cross, circuito 1, este M1 o malla 1. Vamos a ver qué es lo que pasa con la tubería ficticia. Aquí le llamé, podría haberle llamado 1.3 o AB. ¿Ya? ¿Qué pasa con R? Nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tiene características físicas esa tubería. No existe en la realidad. Es ficticio. Caudal, podría yo en realidad haberle puesto que hay un caudal circulando. ¿Ya? Pero en realidad la vamos a poner 0 para no la hacer. Bueno, lo dije algo antes. ¿Eh? Si fijan aquí, se fijan en toda la suma de los caudales que entran y los caudales que salen, hay un balance. ¿Ya? Teníamos ya fijado el 50, el 140 y el 40, así que no fue tan difícil elegir los valores. Los valores que estaban casados, por decirlo así, ya estaban asumidos. ¿Qué es lo que está aquí? La pérdida de carga, ¿cierto? R por caudal elevado a 1.85. ¿Qué es lo que está aquí? La expresión de la bomba, que solo vamos a utilizar valores cuando estemos en la tubería que tiene la bomba. En este caso la tubería 2.3 es la tubería que tiene la bomba. Por eso es la única que en esta columna de la bomba, esto es lo mismo que HDA, delta HDA, HDA es lo mismo, es la única que tiene un valor de bomba. En esta columna, ¿qué es lo que tenemos? Pérdida singular. En este circuito no hay ninguna tubería que tenga pérdida singular, por eso está vacía la columna. Siguiente, la derivada de la función de pérdida. La derivada de una constante, C. Y abajo vamos a tener la evaluación de esa derivada. ¿Qué más? Derivada de la función de la bomba. Solamente va a tener un valor en la tubería que contiene la bomba, tubería 2.3. Finalmente, la derivada de la válvula. Solamente va a tener valor donde hay válvula en el circuito que estamos analizando y en este no hay ninguna válvula. La válvula está en el M2, en el circuito número 2. ¿Sí? Tengo los valores de R, que esto lo vimos en la tablita al principio del ejercicio, para las tuberías que sí tienen valor y existe, y voy a mirar el caudal. Fíjese en el sentido que le pusimos a M1 y veamos los valores de caudal. Tubería 1.2, del nodo 1 al nodo 2, bajo este sentido es positivo el caudal. Positivo, 50 litros por segundo o 0,05 metros cúbicos por segundo. ¿Lo veo, no?
Segunda tubería, 2-3. Tubería 2-3. Tiene la bomba y respecto al circuito también es positivo. 0,14 cubos por segundo o 140 litros por segundo. Tercera columna, pérdidas de carga. Las pérdidas de carga mantienen el mismo signo del caudal. ¿Qué pasa en la tubería ficticia? La pérdida de carga es igual a la diferencia de cota entre los estanques. Diferencia de cota entre los estanques. Y siempre es positiva. Siempre. Segunda tubería, la pérdida de carga la calculamos con R, con este caudal y elevándola a 1.85. La pérdida de carga siempre va a seguir el mismo signo que el caudal. Ahora eso lo podríamos usar a través de la función sin para programarlo. Sigamos en la quinta columna. Bomba. ¿Hay aporte de bomba en la tubería ficticia? Por supuesto que no. En la tubería 1-2 no hay bomba. En la tubería 2-3 hay bomba, sí. En la tubería 2-3 precisamente donde está la bomba. ¿Cuánto va a valer su pérdida de carga? El caudal que está aquí, reemplazado en la ecuación que está aquí. ¿Cuál va a ser su signo? El signo contrario al que tiene la pérdida de carga. ¿Por qué va a ser el signo contrario? Porque la bomba inyecta energía al sistema. Ojo, es el signo contrario al de la pérdida de carga. No necesariamente es negativo siempre. Si la pérdida de carga, recuerde que la pérdida de carga va a adquirir el signo del que tiene el caudal. El caudal podría haber sido negativo, ya vamos a ver más adelante, y la bomba, en este caso la pérdida de carga también habría sido negativa, y la bomba, la altura de la bomba, calculada para ese caudal, habría sido positiva. ¿Sí? Pérdida singular, ahí no hay ningún aporte ni en la tubería ficticia, obviamente, ni en la tubería 1-2, ni en la tubería 2-3. Por eso esta columna está completamente vacía. Derivada de la pérdida de carga. En la tubería ficticia, la derivada de una constante no va a aportar nada nunca. Y acá sí, va a ser 1,85 por R y por el caudal elevado a M menos 1. 1,85 menos 1, 0,85. ¿Cuánto da ese valor? 362,44. Luego, en la tubería 2-3, el mismo ejercicio, R por M menos 1, elevado a M menos 1, 635,68. Luego, derivada de la bomba. Eso va a ocurrir solamente donde haya ecuación de la bomba. Donde esté la bomba, solamente en la tubería 2-3. Por lo tanto, el resto de la fila en esa columna va a mantenerse sin nada. 736, que es lo que hice, reemplazar la función del caudal, reemplazarlo acá. ¿Sí? Aquí siempre vamos a tomar el valor absoluto de la derivada de la bomba. Derivada de la pérdida de carga, nada, porque en las tuberías ficticias, ni en la 1 y 2, ni en la 2, 3, no hay pérdida singular. Y con eso completo la tabla para el circuito 1 que está representado en aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Va a recorrer la tubería 1-2, la 2-5 y la 5-1. Ahí está el circuito 2. Y hacemos lo mismo, enlistamos enlistamos los caudales, respetando el signo, y fíjese que aquí si mantenemos la convención inicial. ¿Ya? Entrando es positivo, por lo tanto 50 es positivo, 140 es negativo, y si esos 50 es negativo. 0.14 cubos, 0.15 cubos por segundo. ¿Sí?
Calculamos las pérdidas friccionales, tomando el caudal en valor absoluto para hacer el cálculo, y resolviendo y manteniendo el signo que tiene el caudal acá. R por este valor absoluto al caudal elevado a 1.85 me da ese valor. Lo mismo para las demás filas. Y agrego al final el signo que tenga el caudal. ¿Sí? En este circuito no hay bombas involucradas. Por lo tanto, en la columna de la bomba no va a haber nada. Perdón. En la columna de la bomba no va a haber nada. Columna de las pérdidas singulares. Sí. En la tubería 2.5 va a haber una pérdida singular. Y va a tener el mismo signo que tiene la pérdida friccional. No va a ser siempre negativo, va a tener siempre el mismo signo que tiene la pérdida friccional. ¿Por qué? Porque aporta pérdida. Así como la bomba va a tener siempre el signo contrario a la pérdida friccional, porque da energía. Luego evalúo las derivadas en valor absoluto, estos son todos positivos con los caudales conocidos. Los caudales también evaluados en valor absoluto. Y resuelvo para las tres tuberías, ¿cierto? Derivada de la bomba, nada, porque no hay bomba en este circuito. Derivada de la función de pérdida singular, sí, porque en la tubería 2.5 hay pérdida singular, por lo tanto puedo calcular la derivada y evaluarla numéricamente en función del caudal. ¿Qué signo tiene? Estos dos siempre son positivos. Las derivadas siempre son positivas en la evaluación. ¿Sí? Después vamos a ver cómo se hace el caudal correctivo. ¿Ya? Veamos ahora qué es lo que pasa en el circuito 3. Circuito 3. Tengo la bomba y solamente la bomba es lo distinto de lo que ya hemos hecho. Circuito 3, tubería 2.3, que es donde está la bomba. Calculo R, o anoto R porque en este caso son dados. Defino los sentidos de los caudales. Me va a quedar que solo la tubería 4.2 va a tener un caudal en el sentido contrario, mientras los otros dos caudales van a ser positivos. Defino la pérdida friccional. ¿Cómo defino la pérdida friccional? Respetando el signo del caudal y evaluando en la función de Hazen-Williams. Altura de la bomba, evalúo para la tubería que contiene la bomba. Tubería 2.3 es la tubería que contiene la bomba. Evalúo la bomba y tiene que tener el signo contrario al que tiene la pérdida friccional. Por eso le puse un en esta malla, en este circuito, no hay aporte de pérdida singular, por lo tanto la columna de la pérdida singular y su derivada siempre son cero, igual que acá con la bomba. La derivada de la pérdida friccional, evalúo esta función para el caudal que está enlistado acá, siempre en valor absoluto. Para la altura de la bomba, si hay bomba en la tubería 2.3, por lo tanto debo evaluar esto en valor absoluto, reemplazando en el caudal. Tengo ya las tres tablitas o las tres evaluaciones de los circuitos. Me queda entonces construir esta forma, los delta Q que corrigen los caudales. Suma lo voy a hacer para el 1, usted lo deduce para el 2 y el 3. El caudal correctivo para el circuito 1 va a ser la suma de los delta H dividido la suma de las derivadas de los delta H. Veamos entonces cuánto da la suma de los delta H en el circuito 1. 100, 9.8, 52,6 menos 10,48. 151.92. Sumé el aporte de la fricción y le resté la inyección de energía de la bomba. En el circuito 1 está la bomba. Por lo tanto tengo que hacer eso. Abajo, ¿qué es lo que va? Abajo el aporte de las derivadas que calculé.
esta suma más esta componente de la obra. Todos positivos. 362, 695, 736, 1794. El menos, recuerden que sale de la ecuación, 0,08747. Esa es la corrección de caudal para el circuito 1. Análogo para el circuito 2 y para el circuito 3. Es decir, desde aquí mismo saco las tablas, los valores, sumo, este lo tengo que restar, ¿tá? Los que están con más o menos los sumo igual, y evalúo las tres correcciones de caudal. Tiene que dar una actualizar los caudales. El ejercicio, por supuesto, va a terminar acá con una iteración, pero en realidad tendríamos que verificar, ¿cierto?, cuánto daría la suma de los delta H, y si es muy pequeño, termina el ejercicio de realidad. ¿Ya? ¿Por qué le digo esto y por qué hicimos este ejercicio? Porque la prueba no me permite hacer 7 iteraciones, porque tenía que hacer el único ejercicio que aparezca en la prueba, lo cual no va a ser así. Solo va a tener que hacer una iteración, o dos o más. Corregimos los caudales con las correcciones, con estos tentáculos. De aquí los separé en dos grupos: los caudales que contienen al circuito, las tuberías que contienen al circuito ficticio, perdón, a la tubería ficticia, y las que no. Las que no se resuelven como lo hacíamos antes, ¿cierto? 3,4, tubería 3,4, corrijo con su delta Q3. 3,4, tengo ese valor. ¿Cuánto vale? 40 más delta Q3, 40 más 22 litros, pero es negativo. 40 menos 22, 18 litros por segundo. Entonces todos los que están aquí son los que envuelven una tubería que no es compartida entre los circuitos. ¿Qué pasaba lo que hacíamos en el ejercicio de antes cuando teníamos tuberías que compartían los circuitos? Por ejemplo, la tubería 1,2 mirando el circuito 1. Corrijo ese valor sumándole y después lo restamos. Pero aquí no lo restamos, lo sumamos. ¿Por qué? Lo vamos a sumar porque este giro va en el sentido contrario, a diferencia de estos dos. Como va en el sentido contrario, no resto, sino que sumo. Independiente del signo que tengan estas correcciones. El signo da lo mismo el signo que haya dado. Lo que importa es que acá voy a sumar. ¿Por qué hay una suma? Porque la malla en ese circuito cambió de dirección. Lo mismo para la tubería 2 o 3. ¿Se entendió o no se entendió? Lo último, ¿Ya? no entendí. ¿Qué no entendió? ¿Desde dónde? No, entendí lo último. ¿Pero desde dónde? ¿Desde dónde? Desde las tuberías compartidas. No me va a decir desde el principio. No, desde las tuberías compartidas que... Ya. O sea, no entiendo. Vamos a corregir los caudales. Estos son para los 3 circuitos. Tenemos 3 circuitos en el problema. 3 correcciones de caudal. Las sacamos numéricamente, hay algunas que tienen signo positivo, otras tienen signo negativo. Estas 3 correcciones vamos a tener que corregir esos caudales en cada circuito. Aquí separé por las tuberías que tienen solo una corrección, debido a que no son compartidas entre 2 circuitos. La tubería 3,4, 4,2, 2,5 y 1,5 solamente están en un circuito. Son esas tuberías que están ahí. Por lo tanto, tengo que sumarle la corrección. Por el signo que tenga, tengo que sumarle. Si es negativo lo restaré, si es positivo lo sumaré. Pero en la tubería 1,2 y 2,3 hay algo. Porque la tubería 1,2 y la tubería 2,3 se comparten. La 1,2 se comparte entre M1 y M2. Y la tubería 2,3 se comparte entre M1 y M3. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos cuando hicimos el ejercicio? En la clase de Hardy-Crow hicimos un ejercicio. Hicimos un ejercicio de resolver una cosa como esta, donde habían 2 circuitos. ¿Sí? Y en ambos circuitos yo le dije el sentido de giro va a ser así. Y para la tubería compartida, que
era esa, en ese caso la corrección de esa tubería de caudal iba a ser la suma de 1 menos la recta de 2. Pero eso era porque ambos iban en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Eso suena físico. Antihorario, como se dice ahora, ya, porque no hay el mismo manecillo, el mismo reloj principal. En el sentido antihorario. Entonces, como acá hay discrepancia porque este va en el sentido horario y este va en el sentido antihorario, en este caso, cuando ve esta tubería que está compartida en estos dos circuitos, tiene que sumar algo. ¿Se entiende por ahí o no? Sí, sí, sí. Si no tenemos este caso, y tenemos este caso que está aquí, sí, ¿ya? Porque podríamos tener un ejercicio así, como el que aparecía al principio. Resuelvan. Ahí va a tener que hacer una tubería ficticia aquí, y esta va a tener, pero esta tubería va a ser compartida entre estos dos, y aquí sí que va a fijar este piso aquí. Pero esta respecto a esta, ambas van a sumar. Y esta respecto a esta, ambas van a sumar. ¿Sí? Creo que como van en sentido contrario, dice que se van a sumar, ¿cierto? Sí, van en sentido Habría un contrario. caso en el que se restaran los dos. No, siempre sumado. Que los valores sean negativos es otra cosa. Pero siempre se suman los dos. Sí. ¿Dudas, preguntas? Entonces vamos a hacer las correcciones. Cuando haga las correcciones, fíjese que aquí sumo, esta es un poco la pregunta que decía el compañero, delta Q1 es negativo, pero yo lo estoy sumando. El signo dirá qué va a pasar si al final termina restando o no, pero yo sumo. Y aquí en las otras también sumo, a pesar que delta Q3 podría ser negativo y en realidad lo que pasa es estar restando. Pero la fórmula me dice que tengo que sumar. El signo me dirá si esa se convierte en una suma realmente o en una resta. ¿Dudas, preguntas? Así queda el circuito con la primera iteración. Que en este caso es hasta la iteración que vamos a resolver. ¿Podríamos seguir resolviendo? Sí. ¿Cierto? Podríamos seguir resolviendo hasta que nuestro delta H, la pérdida de carga, tendiera a cero. La suma de las pérdidas de carga en cada circuito tendiera a cero. Como hicimos en la clase de jardín. Podríamos ver cuánto da con esto, cuánto da la pérdida de carga. ¿Perdón? Podríamos ver cuánto da la suma de las pérdidas de carga. Sí, con esta iteración. Por ejemplo, para el circuito 1, ¿cuánto va a dar esa suma de pérdidas de carga? 100 más 9,8 más, hágalo en la calculadora, 100, 9,8 más 52,6 y menos el aporte de la bomba. ¿Cuánto le va a dar eso? 151,92. Y eso es la suma de las pérdidas de carga. Por supuesto que el problema no se ha terminado, pero como ejercicio académico sí terminó, para que lo podamos resolver en una iteración. Y ese 152 debería ir llegando a cero y ahí se termina el cero. Ahí se terminan todas las iteraciones, cosa que no va a pasar en un ejercicio en una prueba. ¿Por qué? Por tiempo, no va a dar para hacer 6 iteraciones, porque consumiría toda su energía en hacer esto y quiero que haga más ejercicio en resolver. Entonces, usted no, por ejemplo, nos puede decir ya a 3 iteraciones.